Teoría narrativa hispanoamericana, profesor Juan Esteban Villegas, estudiantes Caroline Smith, Isabela Madrigal, Sara Ortiz, obra Los ríos profundos, José María Arguedas, actividad, guión del podcast. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de Los ríos profundos, una novela escrita por José María Arguedas, uno de los autores más importantes de la literatura peruana. La historia sigue a Ernesto, un chico que viaja con su padre por los Andes y empieza a descubrir las diferencias y tensiones entre el mundo indígena y el occidental. A través de sus ojos vemos la vida en el campo, las injusticias sociales, pero también la belleza de la naturaleza, la solidaridad de la gente y la fuerza de las tradiciones andinas. Es una historia sobre identidad, raíces y sobre cómo dos mundos distintos intentan convivir, aunque muchas veces choquen. En este podcast también vamos a relacionar la obra con dos formas de arte, las fotografías de Martín Chambi y la película Manco Cápac. A través de ellas veremos cómo el arte peruano representa una mezcla de culturas, emociones y realidades. Más adelante, una de mis compañeras va a explicar brevemente los conceptos de heterogeneidad y transculturación, que nos van a ayudar a entender mejor las conexiones entre estas obras. En la literatura y el arte andino, los conceptos de heterogeneidad y transculturación son fundamentales para entender cómo se representan los encuentros entre culturas. Heterogeneidad, según Antonio Cortejo Polar, se refiere a la coexistencia conflictiva de distintos códigos culturales, lingüísticos y sociales dentro de una misma sociedad o incluso dentro de un mismo sujeto. No se trata de una mezcla armoniosa, sino de una tensión constante entre mundos que conviven sin funcionarse del todo. Y por otro lado, transculturación, según Fernando Ortiz, es el proceso mediante el cual una cultura adopta elementos de otra y los transforma creando algo nuevo. A diferencia de la heterogeneidad, aquí sí hay un diálogo más fluido y creativo entre tradiciones que terminan fusionándose para generar una nueva identidad cultural. En la película Manco Cápac, un joven peruano proviene de la zona rural. Está en búsqueda de una nueva vida en la ciudad. Sin embargo, la vida en sí es más difícil de lo que esperaba, por lo que acaba siendo un mendigo cuyo sustento es encontrado en el arte. Elementos transculturizadores. El mundo que rodea al protagonista coexiste en perfecta armonía. Dado que la ciudad es el escenario principal, podemos percibir cómo se complementan modernidad y tradición. Las bandas temáticas de rock operan en quechua, los establecimientos de comidas con una arquitectura moderna se mezclan con la ornamentación de guerreros inca y las plazas donde los domingos se tiñen de feligreses, mientras que en los festivales las cholas salen en comparsas a cantar y bailar sus ritos tradicionales. Todo aquel que pertenece a la ciudad tiene una propiedad donde descansar y un sustento del cual vivir. Cada quien lo adecua a su manera, y la mayoría de la población habla castellano y quechua. La moneda nacional son los soles y todos los peruanos, pese a tener muchas influencias norteamericanas, solo operan con su moneda nacional para su día a día. Y en relación con la obra Los ríos profundos, la película de André Vallejo tiene muchas similitudes transculturadoras. Se muestra la coexistencia del bilingüismo en la mayor parte de la población y la adecuación de los espacios en torno a las festividades. Y también se destaca la influencia del arte como un elemento que acompaña los mejores momentos de los personajes principales y la naturaleza como un escenario de introspección. Y además se refleja como la adaptación a un nuevo mundo donde todo se mueve demasiado rápido y resulta grotesco, pero que a la vez puede ofrecer instantes hermosos de calma. Y finalmente se aprecia la amabilidad y la caridad propias de la cultura chola tradicional. Elementos heterogéneos de la película. El personaje principal es el sujeto que no encaja en la métrica del tiempo en la cual se mueve la ciudad. Es un hombre de campo que no tiene la menor idea de cómo funciona la ciudad. Lucha con todo lo que tiene por adaptarse, pero siempre aparece un obstáculo que le impide no solo ser parte de la sociedad, sino, a su vez, sobrevivir. Está acostumbrado a los trueques y solidaridad de los habitantes de las montañas, pero en la gran ciudad no hay cabida para ello. Todo está mediado por el dinero, por lo que no queda más opción que bajar el frío con periódicos de la basura, intentar robar para comer siquiera un bocado de algo y sobre todo lidiar con el desprecio de las personas que están más inmersas en producir en sus respectivos sustentos que darle una oportunidad a alguien para trabajar. Es un espacio sumamente individualista y conformista,
sin cabida para la mediación y la apreciación, cosas que sí se permite el sujeto vagabundo, que al mirar más allá de lo que puede producir, descubre la belleza en la música, en las montañas que le recuerdan a su pasado. Gracias a su conexión con el arte, logra obtener un sustento incitado por la sensibilidad de su propio espíritu y crea su escena performática como estatua humana de un importante guerrero inca. Él resiste desde su propia esfera personal y finalmente encuentra su lugar dentro de la ciudad, eso sí, bajo sus propias consignas. En relación con la obra de Arguedas pueden percibirse las siguientes características: rechazo social sistemático de ambos protagonistas, la conexión sensorial de los sujetos que solo pueden ver el mundo desde el estado más frágil del alma dado por la naturaleza y las personas cholas que con amor los impulsan a configurar sus objetivos de vida, la crítica a los mundos que cada día se adaptan con mayor facilidad a ideologías de países europeos y estadounidenses, y la figura femenina como objeto de satisfacción sexual. Yo tenía 14 años, había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientes y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré que en todas partes la gente sufría. A pesar de que el pasado del forastero en la película es desconocido, podemos intuir que creció bajo un ambiente tranquilo y respetuoso, y por el trato que tiene con las personas. Y es cuando viaja a la ciudad ya adulto que, al igual que Ernesto, se da cuenta de la crueldad humana. La barbarie se ve golpeada por la ciudad, y ambos personajes, tanto en la película como de la novela, son hombres inexpertos, prontos a descubrir el desprecio y desigualdades sistemáticas de la sociedad citadina. Martín Chambi Jiménez fue un fotógrafo nacido en la comunidad quechua de Coaza, Puno, en el año 1891. En esta etapa, Chambi desarrolló su estilo. Determinado a dignificar la cultura y tradición de las comunidades de la Sierra Sur, se ocupó de registrar instantes de la vida cotidiana a sus personajes, sus fiestas, tradiciones y rituales. Chambi perteneció a un grupo de intelectuales y artistas que desarrollaban una corriente indigenista. En su trabajo, incluye países y retratos. Desfilan las clases sociales de su época, restos arqueológicos y estampas de ciudades como Arequipa, Puno, Lima, incluyendo algunas de Chile y Bolivia. Elementos transculturizadores: uso de técnica fotográfica occidental moderna, cámara, retrato, estudio para representar lo andino. Apropiación del lenguaje visual europeo, composición luz-pose con temas indígenas, fusión entre lo moderno y lo ancestral. Crea una estética híbrida, diálogo entre tradición y progreso sin perder autenticidad cultural. Fotografía como instrumento de resistencia cultural y visibilización del mundo andino. Los elementos de heterogeneidad en el arte de Chambi se manifiestan a través de la existencia de culturas indígena, mestiza y criolla, dentro de un mismo espacio visual. En sus fotografías se evidencian fuertes contrastes sociales y simbólicos, como la diferencia entre la ropa tradicional y la urbana, o entre las ruinas incas y la presencia de la arquitectura o figuras de origen europeo. Aún así, Chambi representa a los sujetos indígenas con dignidad, resaltando su presencia en una sociedad marcada por la desigualdad. Y esta heterogeneidad visual combina estilos como el documental, el retrato y el pasaje ceremonial, otorgando profundidad y realismo a su obra. Un ejemplo muy claro de ello es la fotografía que se llama El Príncipe de Gales en Sacsayhuamán, donde observa el choque de mundos entre un visitante europeo y en un espacio sagrado inca, como un símbolo del encuentro y la tensión entre distintas culturas. Huyendo de parientes crueles, pedí misericordia a una ayllu que sembrara maíz en la más pequeña y alegre quebrada que he conocido. Espinas de flores ardientes y el canto de las torcasas iluminaban los maizales. Los jefes de familia y las señoras mamacunas de la comunidad me protegieron y me infundieron la impagable ternura en que vivo. Arguedas, página 88. En la novela de Arguedas, Ernesto crece espiritual y emocionalmente porque aprende de sus circunstancias violentas y con una buena carga política, pero a su vez puede acceder a ese mundo heterogéneo de la cultura quechua que tanto admiraba. A través de los cantos, la medicina, la arquitectura que le rodea, es fiel a sus convicciones
pero madura gradualmente gracias a la valentía de las revoluciones cholas, las actitudes de sus compañeros de internado en el ambiente hostil de la juventud y el viaje por los pueblos que le permite reconocerse en el mundo. Ernesto siente que tiene un hogar cuando se encuentra con los indios de los pueblos, admirando sus costumbres y su defensa por descolonizarse. Resuena mucho más con sus ideales porque se muestran como son, una compenetración con la naturaleza. Inicialmente, su padre se encargó de inculcarle ambas culturas, quechua y citadina, modernizada, con la esperanza de crear en él un pensamiento crítico en torno al mundo que le esperaba. Mas Ernesto comprendía la visión de los cholos, cuyos ojos podían ver más allá de los puentes, las iglesias y la escuela. Se dejaba guiar por los designios de la naturaleza. Este mismo trabajo espiritual es al que Ciampi dedicó sus años en capturar con su cámara, quien no solamente creaba un archivo memorístico para el goce de las futuras generaciones, sino que a su vez estaba recreando homenajes a las culturas indígenas y a la arquitectura de una época renacentista, una forma transculturada de ver el mundo que resplandecerá en la historia de Latinoamérica por muchísimos años. Y para cerrar, podemos decir que en Los Ríos Profundos, la fotografía es de Martín Ciampi y la película Manco Cápac aparece una misma tensión entre lo ancestral y lo moderno. Y desde la idea de la heterogeneidad planteada por Antonio Cornejo Polar, vemos cómo distintas lenguas, tradiciones y formas de vida conviven en conflicto dentro de una misma realidad. Y tanto Ernesto como el protagonista de Manco Cápac encarnan ese desarraigo del sujeto andino que intenta moverse entre dos mundos sin pertenecerse del todo a ninguno. Por otro lado, siguiendo la noción de transculturación de Fernando Ortiz, estas obras muestran cómo ese encuentro entre culturas también puede generar nuevas formas de creación. Arguedas mezcla el español con la sensibilidad quechua, Ciampi emplea una técnica moderna para dignificar lo indígena y Vallejo combina lo urbano con lo ancestral en el lenguaje cinematográfico. En conjunto, las tres obras nos invitan a pensar que la identidad peruana y también la latinoamericana no es una unidad cerrada, sino un proceso en constante diálogo entre el pasado y el presente. La heterogeneidad nos muestra las tensiones que todavía persisten, mientras que la transculturación nos muestra la posibilidad de transformar esas diferencias en nuevas formas de expresión y de sentido. Espero que les haya gustado este análisis y que haya sido útil para comprender mejor cómo estas manifestaciones artísticas dialogan entre sí. Muchas gracias por escucharnos.